El primer Isaías es el profeta de la esperanza, es el que anuncia todos los anhelos que el pueblo judío desea de Dios. No presenta utopías, sino formas simbólicas que ayudan a comprender la manera extraordinaria de cómo llegará el tiempo del Señor. En la lectura de este día vemos delineada con justa razón esta expectativa, y a través de antagonismos se comienza a expresar. El Líbano se convertirá en vergel, los sordos oirán, los ciegos verán, los pobres se llenarán de júbilo. Después señala a los posibles culpables de este tormento, porque menciona a los violentos, cínicos, los que traman el mal, los que condenan, los que ponen trampas y violan por nada el derecho del inocente. Esto último es lo que en verdad daña más y está relacionado con un comportamiento poco ético, mientras que la ceguera y la sordera pueden tener su origen en un problema biológico. Después de señalar estas tragedias, Isaías da la esperanza al pueblo y haciendo uso de la memoria les recuerda todas las hazañas que el Señor ha hecho. Evoca de manera particular a Abraham y a Jacob y les manifiesta que ya no habrá vergüenza, su rostro brillará. Todas esas acciones malvadas que antes señaló desaparecerán y llegará el momento de paz, el momento de santificar su nombre y al santo de Jacob, porque hasta el insensato encontrará inteligencia y los que murmuran aprenderán la enseñanza. Ahora bien, si partimos del argumento de que la palabra de Dios siempre explica e ilumina la historia y la vida del hombre, no podríamos entonces dejar de interpretar que lo dicho por Isaías en las apariciones de Santa María de Guadalupe también se podría resaltar. Su extraordinaria presencia en el pueblo mexicano y desde allí para todos los americanos son una clave de lectura para comprender que en nuestra tierra también se realizó lo que el profeta anunció. Cuatla Xopexehuatl, su nombre náhuatl, aparece en un cerro desértico, al que Dios hará florecer. Un indígena macehual escucha por primera vez lo que a su modo de parecer era difícil de explicar. Oyó cantar sobre el cerrito, como el canto de muchos pájaros finos, que al cesar sus voces, como que les respondía el cerro, eran de manera suaves, deleitosos sus cantos, sobrepujaban al del coyot y el del sinitzcan y al de otros pájaros finos. Las palabras, la emoción y exaltación de Juan Diego podríamos decir que son una respuesta humilde de tan grandioso momento. Son un diálogo con lo deseado y que al mismo tiempo comparte la misma pregunta de la sierva del Señor, del hombre justo, de los pobres de Yahvé y de los profetas, que siempre se han sentido indignos ante la presencia de Dios. El humilde indígena se pregunta, ¿por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo? Y con esto sus palabras comienzan a hacer eco al anuncio profético. ¿Acaso estoy donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos? En la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento. Finalmente termina diciendo, ¿acaso estoy en la tierra celestial? Las palabras de Juan Diego en el Nícalmopogua parecieran entrelazarse en un solo verso que confirman el anuncio del profeta esperado desde todos los tiempos. El ambiente bélico al que aludía el profeta podríamos decir que era el que también imperaba antes y durante la llegada de los españoles, y sin lugar a dudas hasta nuestro tiempo, pues las culturas prehispánicas eran estigmatizadas con el precio de la derrota o la conquista. Morían los más débiles y se enarbolaba a los fuertes. Dominio, sufrimiento y dolor se impregnaba en cada rincón donde había habido una guerra. Los aztecas de esta forma habían empoderado su imperio y algunos incultos españoles
solo buscaban la forma de someterlo. Las palabras esperanzadoras del profeta también se sintieron en el pueblo, y es precisamente en ese momento en el que se devela el misterio del deseado templo. María de Guadalupe se presenta como la respuesta clara de Dios, que busca crear la paz entre los conquistados y conquistadores. Le manifiesta a Juan Diego el noble deseo de construir un templo, y cual si releyéramos las esperanzas que anuncia Isaías, volvemos a escuchar tan valioso proyecto. Soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Y como dijera Isaías, vendrá la paz. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio y mi salvación. Allí escucharé su llanto, su tristeza para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias y sus dolores. Ya has oído, hijo mío, el menor, mi alimento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Sin lugar a dudas, son un extraordinario eco a los anuncios proféticos, pues como decía el profeta Isaías, cuando vean sus hijos mis acciones, santificarán mi nombre. Y esto es precisamente lo que desea la Señora del Cielo. El pueblo que para los españoles era insensato, con el mensaje guadalupano se asimiló con claridad la llegada de un nuevo tiempo. Ya no se avergonzarían de su historia, sus raíces, sus casas y vestiduras. Ya no tendrían el rostro apagado, y el brillo de su piel morena sería motivo de orgullo. Al igual que en el Evangelio de hoy, con el milagro guadalupano, Jesús le dio la vista a dos ciegos, al pueblo azteca que era evangelizado, y al pueblo español que no encontraba la forma de cómo cristianizarlo, porque no había descubierto el mejor método para enseñarlo. Y así como Jesús los cura en una casa, así también en una casa los quiere convocar para poder caminar como un solo pueblo en la unidad. Parafraseando las palabras del Salmo, María de Guadalupe nos ha aportado la luz y la salvación. Nos ha iluminado con su sol. Su regazo se ha convertido en la defensa de nuestra vida. Nos ha suscitado el deseo de habitar en la casa del Señor para contemplar su dulzura en su templo. Aquel día, el del 12 de octubre, en el que el hombre americano veía llegar por primera vez al hombre extraño en sus tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Como diría un célebre historiador poblano, solo eran la profecía de lo que sucedería, pues en aquel día, el del 12 de diciembre, se pintaría la Niña Santa María.